Educación y transformación. Hoy vamos a hacer un paneo de nuestra historia para entender por qué surgió la reforma universitaria. Para esto es importante mencionar, en primer lugar, a la Ley Avellaneda, sancionada en 1885, como consecuencia de la gran cantidad de inmigrantes. Se presentó la demanda de estudiantes en la educación superior. Esta ley establecía las bases sobre las que debían ajustarse los estatutos de las universidades nacionales, los cuales eran: cada casa de altos estudios dictaba su propio estatuto. También se instituyó la figura de rector, del Consejo Superior y de la Asamblea Universitaria. También se instauró el régimen de concursos para cubrir las cátedras y la participación de los profesores. Y además, el origen de los recursos presupuestarios. Sin embargo, esta ley en su proyecto original proponía mayor autonomía, ya que la misma era solo académica y se quedó atrás sin comprometerse con el rol social de las universidades. La sociedad mostraba su descontento, ya que la enseñanza que dictaban las dos universidades existentes hasta ese momento eran de profesiones liberales y no enseñaban carreras científicas, lo que llevaría a vislumbrar lentamente el proceso de la reforma universitaria. Pero antes hubieron acontecimientos que debemos repasar. En 1880, la economía estaba en su auge ante la creciente actividad agropecuaria, cuya exportación de productos generaba divisas, sumado a la inversión extranjera y a la fuerte corriente inmigratoria. En 1884 se sanciona la Ley 1420 de educación primaria gratuita y obligatoria. La política educativa era una de las primeras políticas públicas de Estado moderno. Esto permitió que los hijos de inmigrantes internalizaran la lengua nacional, siendo un importante cambio como vía de movilidad social. Entre los cambios culturales, en 1912 los hombres votan por primera vez, tras la sanción de la Ley Sáenz-Peña, siendo el primer presidente elegido mediante el voto popular Hipólito Yrigoyen, terminando así con el principio del orden conservador y dando lugar a una sociedad abierta. Ahora sí, estamos en condiciones de explicar cómo se reformaban las universidades. Para eso nos centraremos en saber el motivo de la reforma, de qué se trata, quiénes la realizaron y qué conseguimos. La reforma estaba motivada en que los estudiantes no estaban de acuerdo con el régimen existente y arcaico, es decir, que había profesores que portaban apellidos acomodados y la falta de participación del alumnado. El proceso de reforma se originó en Córdoba. En ese momento se empezaba a ver una especie de renovación de las élites que allí controlaban los distintos ámbitos del gobierno, la administración, la justicia y la cultura. Los procesos que se profundizaron con la Ley Sáenz-Peña y la llegada de Yrigoyen, transformando así la sociedad y la cultura. Paralelamente, y a nivel internacional, habían aires de cambio tras la Primera Guerra Mundial y además la Revolución Rusa influenció a todo el mundo con ideales de emancipación de la humanidad con el surgimiento del comunismo. ¿Quiénes lo realizaron? El movimiento estudiantil luchó contra el carácter familiar y cerrado de los círculos que gobernaban la universidad, a fin de democratizar las casas de estudio. Los estudiantes convocaron una huelga y solicitaron a las autoridades nacionales la intervención de las universidades. El presidente Yrigoyen apoyó este reclamo e intervino. La reforma universitaria consistía en los siguientes principios. En primer lugar, que la universidad sea gobernada por profesores y estudiantes. En segundo lugar, que tenga autonomía política, docente y administrativa. En tercer lugar, elección de sus dirigentes por asamblea de profesores, estudiantes y graduados. En cuarto lugar, fortalecer su rol social. En quinto lugar, enseñanza gratuita y ayuda social de estudiantes. En sexto lugar, elección de docentes por concurso público y suprimir su autoridad incuestionable. En séptimo lugar, renovación periódica de los nombramientos a los profesores. En octavo lugar, libre asistencia a clases. En noveno lugar, libertad de cátedra. Y en décimo lugar, inclusión de estudios humanísticos en los planes de estudio.
¿Qué conseguimos? La vida universitaria se vio reformulada a nivel nacional como latinoamericana, que se inició con el movimiento estudiantil cordobés a través de las siguientes conquistas: la modernización de la enseñanza, la participación estudiantil en el cogobierno, el antiimperialismo y la unidad de los pueblos latinoamericanos, y por último, la autonomía de la universidad.